Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de los miércoles con la Academia de la Psicología de España, en la que ya hemos organizado 10 nuevas conferencias para este curso, todas ellas con conferenciantes del máximo prestigio, miembros de nuestra Academia de la Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de nuestro querido académico, el excelentísimo Javier Urra. Muchas gracias, Javier, por estar ahí y desde luego gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y a todos ustedes por acompañarnos. Presentar brevemente al doctor Javier Urra no es fácil, porque sus contribuciones a la psicología se van entremezclando a lo largo de su vida con apasionantes responsabilidades en la administración pública, en una trayectoria de gran visibilidad social, donde van aflorando múltiples facetas como la de profesor, gestor, asesor, académico, habitual contertulio en los medios de comunicación y, sin duda, la de prolífico escritor. El profesor Urra es doctor en Psicología Clínica por la Universidad de La Coruña, donde leyó una interesante tesis sobre psicología y código deontológico. También ha recibido las acreditaciones de Eurosí, el título de especialista en psicoterapia y otras tantas. A mediados de los 80 ingresó por oposición en el Ministerio de Justicia, en el Centro Nacional de Reforma de Cuenca, y luego pasó a formar parte de los equipos técnicos de los juzgados de menores y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 1996 fue elegido por la Asamblea de Madrid como el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, labor que realizó de forma magnífica y que concluyó en el año 2001, regresando entonces a su plaza de psicólogo en la Fiscalía y los juzgados de menores. Pero lo cierto es que su papel de asesor en la Defensoría duró siempre mientras existió la figura del defensor del menor en la Comunidad de Madrid, ya que sus dos continuadores en el cargo quisieron contar con él como consejero técnico. Con motivo de aquella especialización, fue nombrado presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, formó parte de diferentes delegaciones oficiales españolas en el extranjero, en organismos internacionales implicados en los problemas de la infancia y se convirtió, y hoy continúa siendo, una voz experta y reconocida en temas de menores, algunos de tanta actualidad como los menores y las nuevas tecnologías, los menores y la violencia de género o las novatadas. Como consecuencia de este prestigio adquirido a lo largo de los años, Javier ha formado parte de numerosos comités de asesoramiento de programas, revistas de divulgación, revistas profesionales, jurados, bueno, un sinfín de cosas, y ha sido y es un afamado contertulio de diferentes programas televisivos de máxima difusión. Una labor que, créanme, parece fácil desde el salón de nuestras casas, pero hay que vivirla para entender que no es fácil desempeñarla y menos de forma tan continuada como él lo hace. Sin embargo, es una labor clave para que la psicología científica tenga voz en la sociedad. Además de toda esta intensa actividad, hay que añadir su labor docente. El profesor Javier Urra fue durante 4 años profesor asociado de psicología en la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense. Ha impartido docencia en varios expertos y másteres de diferentes universidades, en diferentes cursos de verano, y desde hace 10 años es profesor en el Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Complutense, donde en los últimos años, además de impartir clases, también ha desarrollado diferentes tareas de coordinación y desde el 2021 es vocal del Consejo Académico del Instituto de Posgrado e Investigación. Su labor docente también se ha visto excelentemente valorada más allá de nuestras fronteras, puesto que ha sido profesor invitado en distintas universidades de Latinoamérica, como la Universidad Javeriana de Bogotá o la Universidad de Chile, entre otras. Actualmente, el excelentísimo Javier Urra es director clínico y presidente de la Comisión Rectora de Recurra Guinso, Centro Terapéutico Infanto-Juvenil, y también es presidente de honor de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. Ha escrito numerosos capítulos, artículos y tiene más de 77 libros, contamos ahora en su haber. Todos ellos, como dice siempre, escritos a pluma, ¿no? Javier, nunca con ordenador, todos con pluma, de diversos temas. Y quienes
le conocen más de cerca, cuentan de él que madruga muchísimo y que no para nunca. Así pues, es un honor y un placer presentar al profesor Javier Urra y su conferencia titulada El ser humano, un ser espiritual. Muchas gracias, Javier. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Maripaz. Muchísimas gracias a ti por esa presentación tan certera, tan amplia y con tanto cariño. He de decir a las personas que nos acompañan que hace unos días Maripaz, con la que tengo una profunda admiración y un gran cariño, me dijo, mándame por favor el currículum amplio. Yo tenía un currículum pequeñito, pero ella quiere conocer todos los entresijos de una vida que se dilata en el tiempo y que me parece esencial ser agradecido en ese sentido a la vida. Por lo tanto, Maripaz, en primer lugar, muchísimas gracias por ser tan magnífica compañera, tan buen ejemplo para la Academia de Psicología de España, para nuestra ciencia. Y por lo tanto, por esa labor que tú también has hecho, importantísima en la delegación del gobierno y en otros lugares, en favor de la sociedad, cuando se ha visto dañada con atentados y con otras situaciones. Al fin, somos personas que nos une que la psicología es una gran ciencia que nace por y para el ser humano. Quisiera dar las gracias a mi admirado, Elio Carpintero, magnífico presidente de esta academia, un hombre inteligente donde los haya, y a otras personas que me consta que hoy me acompañan y que son también académicos. Qué lugar, qué maravilla para quienes no conozcan lo que es la academia, donde se aprende, porque la gente cree que es una lucha de egos. Yo no he visto a ninguna persona en la academia que intente imponer nada, no he visto un mal tono, no he visto una mala palabra, he visto el querer hacer las cosas muy bien por la sociedad, por la academia, para los jóvenes. Bueno, a esta edad es un lujo estar en una institución como esta. Y por lo tanto paso a dar las gracias, pero sin olvidar a quienes están detrás de la técnica, en la secretaría como Ana, en fin, hay muchas personas que nos permiten hoy volver a encontrarnos. Y el tema, como ha dicho Maripaz, que hoy traigo, es un tema que se titula El ser humano, un ser espiritual. Es un bonito título, ser humano, ser espiritual. Y me voy a basar en un libro que he escrito recientemente en la editorial Desclée, que lleva ese título, El ser humano, un ser espiritual, y que empieza con una historia. Son dos no nacidos que están en el seno de la madre y uno le dice al otro, ¿y si salimos podremos correr? Y dice, pero hombre, ¿cómo vamos a correr? ¿No ves que tenemos un cordón umbilical? No es posible. Y le pregunta, ¿y si salimos veremos la luz? Y dice, pero hombre, ¿qué cosas dices? Ya ves que no, que estamos a oscuras. Y le pregunta, ¿y si salimos podríamos ver a nuestra madre? Y dice, pues no, naturalmente que no. Pero si estamos dentro de nuestra madre. Bueno, me parece que es un comienzo con pegada, con fuerza, porque realmente ¿quién sabemos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Está claro que se nace antes de morir? ¿Está claro que somos entes realmente únicos y diferenciales de los que nos han antecedido, de los que nos continúan? ¿Qué es, por lo tanto, nuestra vida? ¿Qué es, por lo tanto, la existencia? ¿Qué es, por lo tanto, el universo? Bueno, me parece que es un buen momento, ¿no?, para hacerse preguntas, a veces filosóficas, esencial, porque hay algunas cosas que se están diciendo hoy en la sociedad que yo no comparto. Por ejemplo, que la memoria no es tan imprescindible. Bueno, sin memoria no hay futuro. Y desde luego la filosofía, la lengua, la historia, aporta al ser humano, como el arte, como la belleza, la capacidad de ser persona. Quisiera plantearles, por lo tanto, 40 puntos. Empezando porque el ser humano es mayoritariamente racional, social, lo hemos visto en el confinamiento, en la pandemia, cuánto nos ha costado no poder el piel con piel, el contacto, el cariño, la ternura. Somos seres con lenguaje, ya nos lo enseñó Vygotsky, pensamiento y lenguaje van de la mano, con capacidad de sonreír, con capacidad de reír, que eso no requiere más conocimiento de idiomas
y que te abre todas las fronteras. El ser humano, el bebé, el anciano, cuando se le sonríe, se convierte en un ser tierno, próximo, empático. Para eso disponemos de las neuronas espejo, pero también somos capaces de llorar por lo que fue, de llorar por lo que perdimos, de llorar, como diría Sabina, hasta por lo que no hemos vivido. Pero nos cabe la nostalgia de la tortura, del nazismo, pero también de la preocupación por lo que vivirán los hijos de nuestros nietos tras el cambio climático, etcétera. Pero el ser humano, además, tiene una gran capacidad, que yo creo que es una prueba inequívoca de inteligencia, que es anticipar. Es verdad que hay personas que uno se da cuenta que no anticipan jamás. Es más, frena un coche y no frena él, que va 4 coches detrás. Claro, importante, ¿no? Anticipar en la vida. Y yo, la propuesta que hago y que hoy comparto con ustedes, que amablemente me dedican su atención y su tiempo, es que el ser humano es realmente espiritual. Hemos realizado algunos estudios. En España, por ejemplo, está bajando rapidísimamente la creencia religiosa, la que tiene dogma, la que tiene fe. En España, en el ámbito de la religión, la gente valora muy bien, muy bien, muy bien a Cáritas, es decir, a la implicación social con la gente más desfavorecida, con un notable alto al sacerdote de su parroquia, con un aprobado al obispo y, desde luego, suspende a lo que sería esa cúpula tan amplia de lo que sería lo que llamamos, por ejemplo, en nuestra religión cristiana. Y, sin embargo, yo plantearía que vean películas como Los dos papas. Ahí se ve a Ratzinger, se ve con el Papa Francisco, en un debate precioso, intelectual, capaz, duro, donde emplean la palabra como florete, con dos concepciones diametralmente opuestas y, sin embargo, con un mismo objetivo, que es el de trasladar a la sociedad pues tranquilidad, fe. Quizá, como decía Freud, nos hemos creado unas religiones para tranquilizar a un ser humano que ontológicamente tiene ese sentimiento de angustia, de caer en la nada tan esencial. Bueno, en cuanto a la ciencia que nos reúne, que es la psicología, ya lo dijo Einstein, a Freud, es la ciencia más difícil que existe. Mucho más difícil que la matemática exactas, que la física, porque el ser humano es tan cambiante en sí mismo, es tan complejo, tiene tantas capas, sabe mentir, por lo tanto, tratar con la sociedad en general, con el individuo en particular, tiene una gran complejidad. En ese sentido, me permito señalar que la psicología no ha tenido mucha valentía en abordar el tema de la espiritualidad, en esa lucha que tenemos desde que nacimos por dotarnos de esa vestimenta que es la ciencia. Pero habrá que definir qué es ciencia, porque las ciencias duras, los saberes, ¿cuáles son? ¿Quién ha dicho que las humanidades no lo son? ¿En qué se basan para ese criterio? Creo que la espiritualidad es un tema a analizar, a estudiar, a profundizar, y desde aquí invito a quien se anime a hacerlo. Creo que somos muy diferentes a otras especies animales. No comparto el criterio de, bueno, somos animales. No, no. No es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa. No, nosotros, y lo planteaba Maripaz, y mi tesis en psicología se basa en los dilemas éticos. Bueno, los dilemas éticos los tienen los seres humanos, no los tienen otras especies animales. Y digo, el ser humano es capaz de llorar y estar muy a gusto llorando, recordando a un ser querido que ha perdido, y está muy a gusto, pero está llorando. Esto tampoco lo va a captar una máquina que no tiene una inteligencia emocional, en el mejor de los casos tiene una llamada indiscutible inteligencia artificial que naturalmente que ganará siempre a una partida de ajedrez, pero que dudo yo que nos ganase en una partida del parchís, donde también se juega con la emoción. Por lo tanto, no creo que seamos ni una especie animal puramente dicha, ni una máquina que no tiene emoción, que no se cuestiona, que en el fondo no tiene incertidumbre y no tiene duda. Me parece que la subjetividad del ser humano nos hace tiernos en ese sentido.
Creo que es muy importante transmitir a la sociedad, y lo haré esta tarde de miércoles, que hay que salir de uno mismo. No soy yo sin los otros. El ser humano es un ser humano y tiene, como no, todo predicamento, pero para ser persona necesita más allá del yo. Es verdad que Ortega nos hablaba del yo y las circunstancias y se integra ese yo en las circunstancias y las circunstancias en el yo. Pero fundamental, plantearse el tú, en todo caso el nosotros, mucho más allá del mí, me, yo conmigo. Creo que debemos de emplear el humor. Tema importante también para que lo analicemos y lo estudiemos, sobre todo para devaluar, para minimizar ese hipertrofiado ego, ese hipertrofiado yo que caracteriza en ocasiones al ser humano. Humor para reírse de uno mismo, humor para reírse con otro, desde luego nunca para reírse de alguna persona más si tiene alguna discapacidad o simplemente si es distinto o tiene otra orientación sexual, otra ideología. Por lo tanto, humor sí, pero para minimizar esa vanagloria, esa soberbia que nos es a veces tan propia. Creo que sería esencial, y cuando hablamos de espiritualidad, darnos serenidad, darnos silencio. Aquí hay personas, y nos acompaña José María Prieto, un gran académico y profesor, que durante mucho tiempo hace viajes a Japón y otros lugares para encontrarse consigo mismo, con el silencio, con la meditación, con el equilibrio, porque esta es una sociedad que va muy acelerada. Esta es una sociedad donde mucha gente dice, no me da la vida. Oiga, pues priorice, oiga, relativice otros temas. Me parece que esto es importante. Creo que el entorno, en este momento, en esta sociedad y en general, hay una cultura, si se me permite, de la banalidad. Una incoherencia relativista, en donde se confunde lo que está bien, lo que está mal, sin códigos de virtudes, sin un listado, ¿no?, de valores, sin prioridades. Por lo tanto, en alguna medida, esta sociedad tiene a muchísimos individuos que están desnortados. Y de aquí la explicación de este libro que he escrito y de esta charla que comparto. El ser humano tiene que buscar una razón para su existencia. Nos lo enseñó ya Víctor Frank. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la última pregunta que nos haremos en la vida? No para qué, sino para quién he vivido. Creo en ese sentido que la espiritualidad es una valiosa herramienta terapéutica para, además, transitar de la agitación a la armonía. Estamos hablando de espiritualidad y no quiero ni creo que haya que subirse al Himalaya a tomar un té verde. Se puede vivir la espiritualidad desde el compromiso con la naturaleza, desde el compromiso con los otros, desde el silencio cuando vas conduciendo o vas paseando por la ciudad o por el pueblo. Me parece que la espiritualidad es ese sentimiento donde también uno mira las estrellas, que nos decía Kant, mira a su propio interior para ver su propia moral. Me parece que por ahí iría la espiritualidad, que en nada tiene que chocar con la religión, pero que no es en absoluto religión. Y creo que hay que sembrar en los niños el sentimiento de espiritualidad. Para esto los padres tienen que transmitir un respeto a la espiritualidad, tienen que llevar a los niños a corta edad a un hospital para que vean a otros niños que están profundamente enfermos, que algunos van a morir. Tienen que llevarle con la abuela que tiene Alzheimer y que posiblemente no le entiende, pero posiblemente sí le capta. Me parece que a todo esto es a lo que llamaríamos espiritualidad. Y en ese sentido creo que es un espacio relevante en el desarrollo de la propia personalidad. Déjenme aquí un paréntesis y me voy del tema de la espiritualidad. Estaba en la Feria del Libro de Madrid cuando me llegó una señorita encantadora, me dijo, soy neuróloga, y tenía un muchacho al lado de aspecto coreano. Y le dije, ¿tú quién eres? Y dice, soy su novio. Digo, ¿y qué años lleváis? Y me parece que me dijo 5 años. Digo, ¿y qué tal? Y entonces la chica en la Feria del Libro se emocionó y noté que iba a llorar. Y claro, le pregunté, pero ¿y qué pasa?
y dijo, me acaban de detectar un cáncer. En ese momento llegaba un señor hacia la caseta de la Feria Libre. Dijo, hombre, Fernando, ¿qué tal, don Fernando? Hombre, muy bien y tal. Digo, mira, os voy a presentar. Y los presenté. Porque siendo defensor del menor, hubo un atentado, delito auténtico, en el Ulster, y pusieron una bomba, trampa, y mató a la profesora española y a un niño que tenía por nombre Fernando Blasco, el mismo nombre que lleva su padre. Bueno, hubo que esperar la repatriación del cuerpo y cuando llegaron a la base aérea de Torrejón, yo me encontré con unos padres que estaban profundamente apenados, como no, por la muerte de su hijo, pero que trasladaban un criterio religioso y una fe profunda que a mí en algún momento me chirrió, porque eran profundamente religiosos. Bueno, la hermana de Fernando, Lucrecia, sufrió en el atentado unas heridas, unas marcas indelebles en la cara. Bueno, y estuvimos con ella y tratamos con ella. Después se le hizo unas intervenciones quirúrgicas maravillosas. Y hubo un día en que le dije, Lucrecia, ya no tienes razón de ser que nos veamos. Cuando tengas una profesión, me llamas, me invitas a un buen restaurante y ya está. Y así fue. Me llamó un día y me dijo, oye, Javier, ¿te acuerdas de mí? Y dije, hombre, Lucrecia, ¿cómo no? Y dijo, te invito, ¿te parece a un restaurante que se llama el Hayalay? Dije, hombre, vasco, genial. Y allí fuimos y ella ya era entonces enfermera del área de cardiología, lo cual a mí me viene genial. Y tuvimos un almuerzo agradabilísimo. Tan es así que tiempo después fuimos a su boda. He conocido a esta familia a lo largo de los años, muchos años. Son espléndidos. Nunca olvidan citar entre los hijos a Fernando, pero nunca han tenido una desesperación, nunca han caído en un sentimiento de desesperanza, no. No, no. La religión los ha salvado. En ese sentido, ha sido profundamente terapéutica. ¿Esto se puede generalizar a la sociedad, a otras personas? Naturalmente que no. Por lo tanto, quede solo como reflejo de un caso puntual, pero que me parece profundamente significativo. Creo que la espiritualidad exige autenticidad, es decir, no postureo. Ahora hay mucha gente que ayuda, hay mucha gente que... Pero hay mucho de hipocresía, de poca nobleza, de poca lealtad, de poca coherencia, de escasa congruencia con uno mismo. Tengo la impresión de que el camino de la espiritualidad se recorre solo, pero no en soledad, que son dos conceptos profundamente distintos, como es diferente el dolor del sufrimiento. Para los que no estén muy duchos en el ámbito de la psicología, citaré a Maslow cuando habla de las necesidades del ser humano. Y habla de las primarias, es decir, el alimento, el techo, el abrigo. Después sube a las sociales y tendríamos la seguridad, la integración. Pasaríamos después a las psicológicas y ahí estaría la valoración, el reconocimiento. Y por último, en lo más alto de esta pirámide, las necesidades del espíritu. Las necesidades del espíritu. El desarrollo espiritual es un proceso de búsqueda, quizá de autoconocimiento, de maduración, de significado. Saben ustedes que el ser humano es muy de símbolos, muy de significados y de contribución, sin duda, a la sociedad. Digamos que somos peregrinos de la esperanza. Somos peregrinos de la esperanza. Buscamos dejar atrás el vacío existencial. Es todo un tema que nos genera, más allá de la ansiedad, profunda angustia. Digo que las personas que nacen a veces con discapacidad, porque el mundo no es justo. O sea, nacer, por ejemplo, con una parálisis cerebral, teniendo la capacidad cognitiva mantenida y sin embargo no poder caminar, no poder salir el fin de semana con otros jóvenes, etcétera, resulta en algo devastador, terrible. Claro, esto es muy fácil, ¿no? Dando una charla, decir lo que voy a decir, pero quizá habría que girar el tablero. Y la pregunta no sería
¿por qué? La pregunta no sería ¿por qué?, sino ¿para qué? Y esa reinterpretación de esa situación, que desde la perspectiva humana es profundamente injusta, dice quizás de una razón o una explicación, porque esto es importante. En el centro, que decía Maripaz, que llevo 12 años dirigiendo, con un equipo de 110 profesionales entre trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, psiquiatras. Hace no tanto una chica nos llegó por un intento grave de suicidio. Al poco tiempo nuestro centro pues, se cortó las venas. Bueno, como el equipo es muy ducho y está muy atento, pues nos dio tiempo a llegar al hospital. Al regreso se quitó las grapas. Esta chica, Lucía, yo hablé con ella y dije, vamos a Lucía, esto no puede ser, o sea, toda una mancha de sangre, el resto de los chicos conmocionados. Vas a escribir en un libro sobre el suicidio, ¿lo vas a escribir tú? No, no se me da muy bien escribir, digo, a borbotones, escríbelo a borbotones. Yo te hago el prólogo, yo consigo el editor y le llamé a otro chico muy majo que tenemos, Pablo, que dibuja de maravilla. Y dijimos, oye, y los ingresos que tenga este libro, pues se lo daremos a La Barandilla, que es una organización con psicólogos primordialmente que atienden por teléfono las llamadas de quienes la vida les genera un sufrimiento que les es inadmisible. La chica me preguntó, Javier, ¿tú crees que si yo escribo este libro salvaré una vida? Le dije, seguro. Una vida, seguro. Posiblemente más de una. Y se puso a escribirlo. Posteriormente ha ido con otros compañeros a 10 etapas del Camino de Santiago. Ha salido del centro, tiene una relación estupenda con nosotros. Los padres están encantados. Le hemos dado una razón para vivir, que no es ella misma, que es el otro. Me parece que esto podría enganchar con lo que estamos definiendo como espiritualidad. La cárcel. Muchos de nosotros vamos a veces a la cárcel, a Soto, a Altemoro, y ves a gente que ha cometido hechos, que están tipificados como delitos, como faltas, pero que requieren del apoyo espiritual, que necesitan. Hace no mucho estuve dando una conferencia a 325 sanitarios del Hospital de la Paz y ellos son los que me hablaron de la espiritualidad. Ellos son los que me dijeron que la gente que va a morir necesita un espacio de respeto, de silencio, para poder despedirse, más allá de la capilla que está en la entrada. Por lo tanto, ellos mismos, los mismos sanitarios, se dan cuenta de esta realidad. Permítanme que reincida de nuevo en que somos solos. Somos solos. Y es por eso que necesitamos del tú para poder encajar el yo. Uno no se ve claramente en un espejo porque somos tan subjetivos que deformamos. Hay que verse, sin duda, en los ojos de los demás. Planteo también que escuchemos la voz de nuestra conciencia. Sí, es una frase en desuso, pero es importante escuchar la voz de la conciencia. Que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es inadmisible. Más allá de que esté legislado, más allá que haya una cámara que nos esté grabando, tenemos que funcionar con ese criterio importante. Creo que debiéramos de ser dueños de nuestra muerte. Porque lo planteo a quienes están acompañándome generosamente. ¿Es igual la vida si uno cree en la resurrección o si no lo cree? ¿Se encara igual la vida si creemos que hay algo más después de la muerte? Es un tema esencial, ¿no? No tener miedo a la muerte y, por lo tanto, no tener tampoco miedo a la vida. Creo poder afirmar que en la naturaleza hay causas, pero en las acciones humanas hay razones. Nos dotamos de razones para nuestras conductas en muchas ocasiones. Creo, por tanto, que tenemos que cuidar el habla silenciosa. 32 años en la Fiscalía me ha enseñado que los jóvenes, los menos jóvenes, a veces tienen una vivencia muy negativa de las intenciones ajenas. Piensan que el otro, por serlo, es un culpable.
Algunos jóvenes que nos llegaban por hechos posiblemente de abusos graves sexuales, yo les hacía unas preguntas que no es un test, ni es un cuestionario, y son preguntas rápidas, es decir, asocia una palabra y dímela, pues sol, pues luna, agua, pues vaso, coche, pues volante, mujer, puta, ¿perdón? Mujer, puta. Es que eso es lo que decían este tipo de jóvenes con los que yo trabajaba. Ese es su pensamiento realmente deleznable. Por eso lo cometen esas conductas que están elaboradas, que están anticipadas. Por lo tanto, tenemos que ver también la etiología de muchas de estas hablas silenciosas que resultan ser profundamente tóxicas. En gran medida, la dirección espiritual ha traspasado a la psicoterapia algunos aspectos. Voy a detallar. Por ejemplo, la escucha, el vínculo, el consejo, la transferencia. Creo, y esta es una frase que digo muchas veces, que a la vida se le puede pedir lo que la vida puede dar, no más. Este es un problema, creo, en este momento de la sociedad. Hay quien quiere ser en todo momento feliz, hay quien quiere absorber, hay quien tiene una ambición de películas de cine, de músicas que ha de escuchar, de viajes que ha de realizar. Vamos a ver, el tiempo es limitado, tenemos una fecha de caducidad que desconocemos. Vivamos y disfrutemos y seamos generosos también en esa entrega del tiempo, ¿no? Pero eso, pidamos a la vida lo que la vida puede dar. Bueno, y recordemos a Kennedy, ¿no? ¿Qué aportamos nosotros más que qué nos viene dado? Decía Curcio que los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Quizás, y aquí yo tengo que entonar, claro, el mea culpa, a veces tenemos que callar, tenemos que saber escuchar más, tenemos que ser mucho más reflexivos. Ahora la pregunta es, un mundo sin Dios, y ahora me estoy yendo del tema de la espiritualidad para irme a la religiosidad, un mundo sin Dios, la pregunta es, ¿nos deja huérfanos? Hay muchas preguntas hay que hacer. ¿Por qué Dios se vio obligado, si es que se vio, a hacer a seres como nosotros? ¿Por qué nos hizo tan escasamente capaces? Porque hemos evolucionado tecnológicamente, quizá intelectualmente algo, pero las emociones, la guerra, la posesión, la violencia de género, todo ello nos demuestra que el ser humano en algunos aspectos está casi en el paleolítico. Creo que hay que interiorizar que soy un ser en el mundo con los demás y para los demás. Soy un ser en el mundo con los demás y para los demás. Hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. Esto lo ha dicho no hace tanto el Papa Francisco. Libertad, igualdad, fraternidad. La fraternidad nos es realmente esencial. Creo que precisamos menos normas y desde luego más ética. Estamos legislando, prohibiendo constantemente, perdiendo libertad, pero tiene que nacer de nosotros el respeto, la asunción de la norma, etc. Creo que el secreto de nuestra existencia está en la gratitud. Gracias a nuestros padres, que no nos eligieron y nosotros a ellos, pero que nos trajeron a la vida. Gracias. Porque se nos ha creado. Gracias, por lo tanto, por sentirnos una unidad. Y desde luego, por percibir que lo que hacemos tiene sentido. Y que en algo mínimo, irrisorio, inapreciable, pero mejora el mundo. Esto yo creo que es lo que da, de verdad, razón a la existencia, y eso es fundamental. No los atajos de la droga u otras situaciones de ese tipo. Ahora bien, si no entendemos casi nada de por qué hemos nacido, de qué hacemos aquí, la pregunta es si no tenemos respuesta. ¿Por
¿por qué tanta gente tiene miedo a la muerte? Me parece un poco contradictorio. La autorrealización se ve abocada a la autotrascendencia, superando la individualidad para alcanzar una unidad superior. Y ahí es donde nos identificamos con esa cúpula estrellada que estamos llamando espiritual. Voy acabando. No perdamos, decía antes, el sentido del humor. Y eso porque si perdemos el sentido del humor, quizás hayamos extraviado la humildad. Y haríamos bien en recordar que venimos de la tierra y a la tierra hemos de volver. Déjenme que les haga otra pregunta. Sin la muerte, ¿la vida carecería de sentido? Miedo me da cuando escucho que tras la muerte llegará una felicidad eterna, sin límites. Agobia pensar en la eternidad también, ¿no? O sea, de felicidad. Una antepenúltima pregunta. ¿Por qué hacer el bien? Bueno, hay quien me dará una explicación evolutiva de Darwin, nos va bien a la especie. Y creo que no es siempre así. Y es una pregunta, no la que me formulan en tantos medios de comunicación de por qué alguien comete un hecho terrible, como es por celos, porque entró en su propiedad, porque... No, la pregunta es ¿por qué hacemos el bien? ¿Por qué hay personas hoy que se quitan de cenar para dárselo a otros? Esta es una característica, ¿no?, que nos hace diferenciadora a los seres humanos y, por lo tanto, como estoy intentando confirmar, espirituales. Y digo, hemos sido creados. La pregunta es ¿por qué? O quizá cabe la pregunta ¿para qué? Y acabo con una última pregunta. Una última pregunta que dice así. ¿Por qué necesitamos respuestas? ¿Por qué? Muchísimas gracias. Creo que me he ajustado en 40 minutos para dar tiempo a las preguntas, a las críticas, a los reconocimientos, en fin, al diálogo que tengamos entre nosotros. Estoy a su entera disposición. Muchas gracias, Javier. Nos has dejado a todos pensando en estas cosas tan importantes que muchas veces los seres humanos nos planteamos, ¿no? Y a veces incluso con el ritmo que llevamos en la vida no lo suficiente, ¿no? Quizás está bien siempre pararse a pensar, a reflexionar y yo creo que esto pues es una ayuda, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, a mí me gustaría mucho darte las gracias por esta conferencia y pasarle la palabra a nuestro presidente de la academia, que sé que quería comentar también alguna cuestión. No sé si Elio. Estoy. Muchas gracias. Perfecto, te oye muy bien. Quiero felicitar a nuestro conferenciante de esta tarde porque ha tenido el valor de tomar una palabra que entre gran parte de nuestros colegas es una palabra a rechazar o a abandonar o a superar, y ha hecho de ella el centro de toda una serie de reflexiones que me parecen que están enriquecidas por la experiencia propia de psicólogo que nuestro conferenciante tiene. Lo que ha estado diciendo no ha sido repetir libros, sino ha sido repetir y analizar sus propias experiencias y las de las personas que están a su alrededor. Y yo creo que esa es una lección interesante para todos los que queremos hablar de cosas de psicología, que no todo está en los libros, sino que muchas de esas cosas están en los otros que nos rodean, si somos capaces de verlo. Yo le agradezco a Javier el valor, la finura y la organización de ideas que en esta tarde nos ha presentado, y
espero que en futuras ocasiones podamos seguir discutiendo y seguir hablando, pero en todo caso me parece que la academia se enriquece con una reflexión de este nivel y que Maripaz ha hecho una excelente programación y a los dos les doy la enhorabuena y retorno a mi nivel de oscuridad y de silencio. Gracias y gracias a todos los asistentes. Muy bien. Muchas gracias, presidente. A continuación, tenemos una palabra ya pedida. El profesor José María Prieto, cuando quiera. Enhorabuena en la medida en que has abordado un tema complicado y además el tema de la muerte es divertido en la medida en la cual, en definitiva, estamos siempre viviendo en equilibrio inestable y por tanto a partir de ahí es lo que tenemos. Como complemento a lo que has mostrado y sobre todo porque estamos en un entorno también académico, les recuerdo recuerdo a la audiencia algunos detalles. Existe en la American Psychological Association una división, que es la división 36, que se dedica justamente a temas de religión y espiritualidad. Y tiene una revista cuyo índice de impacto durante el año pasado era de 3,67 y de 3,90 en 5 años atrás, lo cual quiere decir que para aquellos que tienen que estar haciendo ANECAS y sus variantes, pues es un ámbito en el cual pueden tener bastante cabida artículos en esta temática y además con índices de impacto razonablemente interesantes a la hora de presentar los currículum. Lo que pasa es que la mayoría de los psicólogos apenas si saben que existe esa revista. Como otro aspecto a demostrar el rechazo que hay, dirigí una tesis doctoral que se titulaba Calidad de vida personal, profesional y espiritual de los pastores protestantes. No encontré a nadie de psicología que quisiera estar en el tribunal. Al final conseguí que fueran los de la cátedra de alemán, en la medida que entendían a Lutero y lo que era el protestantismo, y a partir de ahí se prestaron a estar en el tribunal. Es decir, que dentro de psicología sigue habiendo un gran rechazo siempre que se oye la palabra espiritualidad, en la medida en la cual, por la calidad de vida personal y profesional, sí, pero ya lo de la espiritual no les parecía tema en el que se sintieran cómodos. Y esa línea, pues, pasó lo que pasó, y esto fue hace 5 años, no llegó a 7, o sea que, por tanto, vemos ese rechazo que encontramos en nuestro entorno. Y por último, recalcar otro aspecto que en los movimientos que hay a nivel de psicología en algunos países, sobre todo Estados Unidos, en esta línea, igual que en la Complutense tenemos un instituto universitario de ciencias de las religiones, allí el tema de las religiones se llama como Religious Studies, no ciencias de las religiones, pero una de las peculiaridades que tienen en estos centros es que si bien hay un área que conecta meditación con neurociencias, y es un ámbito, tienen casi las 5 universidades privadas que tienen esto y una estatal, suelen conectar meditación, creatividad y espiritualidad. Y gran parte de los alumnos que se matriculan en esta asignatura de meditación, creatividad y espiritualidad son gentes del mundo del arte, son gentes del mundo de la creación. Por tanto, le pregunto a mi querido amigo Curra, ¿qué le parece esa vertiente de conectar meditación, creatividad y espiritualidad? Pues muchísimas gracias, maestro. Bueno, con José María Prieto tengo la suerte de que nos vemos y nos veremos ya muy pronto otra vez en algunos almuerzos que son coloquios, que son tertulias, y lo hacemos enfrente de la Biblioteca Nacional porque tenemos el criterio de que algo se nos pegará y además con sentido del humor. Muchas gracias, José María. Yo creo que la espiritualidad tiene mucho de nexo de unión con la belleza, con el arte, con la creatividad. Esta es gran parte de la esencia del ser humano y como psicólogos que somos, que tratamos a veces a personas que están bajo estrés postraumático y bajo otras situaciones, somos muy conscientes que un buen libro bien dirigido puede ser profundamente terapéutico, pero como lo puede ser
la visita a un museo. Por lo tanto, creo que es gran parte de la espiritualidad. Creo que el ser humano transmite mucho de su espiritualidad con las artes, ya sea la música, ya sea la pintura, ya sea la poesía, ya sea la danza. Creo que eso es lo que nos hace ir más allá de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio cerebro, de nuestra propia mente. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Y decir, José María, que bueno, tú has sido también una persona, un rompehielos, en el tema de los estudios de las religiones, de la espiritualidad, tan fundamental. Bueno, decía nuestro queridísimo presidente Elio Carpintero que hay que tener un punto de valor, organizar las cosas y hablar de estos temas hasta donde alcancemos a saber y por lo menos tener capacidad crítica, interrogativa, porque es parte categórica del ser humano. Y no solo con ese aspecto de la muerte o de la enfermedad, sino de la propia vida, ¿no? Me parece que a veces negamos que somos espirituales porque tiene como una acotación, un aroma muy nostálgico, triste. Y no, yo creo que es que somos realmente espirituales, como el ser humano nunca anticipa de verdad que iba a caer el muro de Berlín, que iba a colapsar las Torres Gemelas, que parece que lo tenemos todo muy bien organizado, desde la ciencia, etcétera, pero al final el Cumbre Vieja pues erupciona y pero el ser humano tiene ese neso, ¿no? En su soledad de una noche, en el crepitar del fuego, en el fluir de un agua, en una mirada a las estrellas que dice, pues yo quiero captar o creo captar algo más. Se puede llamar intuición, se puede llamar sensibilidad. Solo el que tengamos capacidad para hacernos planteamientos como este debe hacernos pensar que es posible, porque por lo menos nos lo planteamos. O sea que muchas gracias, José María. Muchas gracias, José María. Aunque yo creo, Javier, yo creo que José María sí que está meditando, por lo que se ve de fondo, en un ambiente especialmente para la meditación y seguro que tiene por ahí el té, seguro que lo Exacto. tienes por ahí, el té Exacto. chai. Exacto, exacto. Pero bueno, no creo desvelar, no quiero desvelar algún secreto. Cuando yo quiero almorzar con José María, hay que quedar a la 1, las 13 horas. Ese es su horario. Él tiene su horario y eso lo mantiene y ese respeto a los tiempos, a las formas, bueno, me parece que es importante. Pero aparte de tomar té, José María también le gusta a veces tomar un vermú. Y con eso le vale, ya no necesita más, pero se toma su vermú. Bueno, somos seres con hábitos, Bueno, yo creo que José María Prieto nos ha enseñado también a tener un pensamiento a veces sorpresivo, alternativo, inteligente. El tiempo uno se ha dado cuenta que trabaja con muchísimo rigor, con mucha seriedad y con muchísima generosidad y le gusta. Y luego tiene algo que es esencial en el ser humano para mí, que es un punto de clara ingenuidad, lo cual lo hace muy atractivo, sin duda. Muchas gracias, José María, por tus aportaciones. Estoy mirando el chat y tenemos agradecimientos por la conferencia, a los participantes, por supuesto a Javier Urra, por hablar con tanta naturalidad de estos temas. Hay una persona que también nos habla un poco de que ella conoce la Universidad de Columbia y bueno, en psicología y espiritualidad y bueno, pues también pone de manifiesto que la persona que dirige estos estudios es Lisa Miller y bueno, pues simplemente comparte un poco el recurso y nuevamente hay más mensajes de gratitud y también una página web que nos ha compartido María Muñoz Grandes. Bueno, en cualquier caso la podéis ver porque está puesta para todos en el chat y podéis leer todos el chat, o sea que, y bueno, pues yo también quería agradecerte el sacar este tema, ¿no? En psicología yo creo que a veces nos ocurre que utilizamos palabras distintas para expresar y para hablar de temas que tienen elementos comunes, ¿no? Quizá no el mismo modo de abordaje,
pero sí elementos comunes, ¿no? Y yo, por ejemplo, según he estado hablando y he leído el libro, a mí me recuerda mucho también a lo que muchas veces explica, ¿no? Conductas de violencia, ¿no? Tú que conoces ese tema de la violencia, pues también has reflejado y has explicado algún caso, ¿no? Pero, por ejemplo, los últimos modelos que explican la radicalización, pues se refieren mucho a este tipo de, no lo llaman espiritualidad, ¿no? Pero se suele referir a él como buscar un sentido en la vida por encima de uno mismo, buscar una relevancia, ¿no? Quizás todos estos términos tienen un elemento común y quizás debamos abordarlos mayor, ¿no? Con mayor rigurosidad y estar pues, muy alertas de lo importantes que son, ¿no? O sea que yo te agradezco doblemente que hayas puesto este tema sobre la mesa. Claro, encantado, Maripaz. Y deciros una cosa, me ha encantado lo de que hablo con total naturalidad. Es que no sé hacerlo de otra manera. Pero mira, os voy a mostrar solo un segundín la portada del libro. Esta es la portada del libro. Ser humano, ser espiritual. Bueno, lo importante es que veáis la puerta. Ahí hay una puerta. Es del monasterio de Buenafuente. Cuando yo terminé el libro este verano, no, el verano anterior, yo escribí sobre espiritualidad. Pero sé que hay un monasterio en el Alto Tajo que se llama Buenafuente, porque es una fuente que nace en una iglesia, en un convento de clausura. Entonces dije, me voy a ir a ver a las monjas. Bueno, me hicieron la foto esta. Me encantaron, Maripaz, las monjas. Entonces hablé con la monja y desde el primer momento me dijo, bueno, yo soy, me dijo su nombre, tengo 59 años. Y pensé yo por mis adentro, digo, bueno, esta es la coqueta del monasterio, porque la mujer, dice, porque tengo otra de 96 que toca el piano, otra que tal. Ah, estupendo. Y ahí acabó la conversación, pero cuando ya me iba a ir le digo, ¿y qué tal están ustedes de vocaciones? Y dijo, mal, muy mal, no tenemos vocaciones. ¿Ya? Dice, pero vienen muchas de Latinoamérica. Ah, pues entonces están muy bien. Dice, no, muy mal. Digo, bueno, pues no termino de entender, hermana, por qué están mal. Dice, porque nos llevamos mal. Y entonces se van. Bueno, quiero con esto decir, damos por hecho que unas monjas de clausura tienen que estar siempre felices entre ellas. Pues según esta hermana, no. Segundo, hay otras monjas que no son de clausura que en esa zona del Alto Tajo se van a cuidar a los ancianos que han quedado viudas o viudos. Es más, cuando ya la muerte se les aproxima, si no tienen con quién estar, lo llevan al convento y tienen una residencia para darles un final cariñoso, tierno, próximo. Esas son las realidades. Cuando yo escribí este libro, en la editorial de Esclé, dije, tendrá poco éxito. Bueno, este libro se ha publicado en el 2022. Ya me han dicho que nace una segunda edición. Fuimos a un curso a San Sebastián, había 50 y tantos alumnos. Y me han llamado muchísimos medios de comunicación. Es decir, por un lado decimos, bueno, esto de la espiritualidad es una cosa muy, para un grupito muy reducido. No es exacto. Por lo tanto, bueno, yo creo que debemos de estudiarlo, profundizarlo. Y como decías tú, Maripaz, la psicología es tan amplia, tan vasta, tan profunda, tan rica, ¿qué ayuda, qué siente? Pero yo creo que tenemos que conocer también la espiritualidad como la religiosidad de otras personas para que el profesional, el psicólogo, sea al menos también respetuoso con la vivencia subjetiva de la persona, que es la que le conforma, sin duda, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Dime. No, que muchísimas gracias a ti, que quizá lo que hay que hacer en la vida es ser agradecido a los que nos han precedido, a los que nos continuarán, a los que nos acompañan, a las instituciones como la academia, a personas como tú, que dedican los miércoles pues, a presentar a compañeras y a compañeros de la academia, que te preparas la presentación. Las pequeñas cosas, las humildes, las sencillas, las bien hechas, es un lujo. Yo lo estoy disfrutando mucho y es un privilegio para mí, la verdad, hacerlo y además, de paso, iros conociendo a todos un poco más, porque realmente hay mucho talento en esta academia y yo soy una privilegiada de conocerlo en primera fila, pero también de compartirlo con todas las personas que van participando, ¿no? De hecho, mañana tenemos una conferencia también que está anunciada en la página web de nuestra academia,
una conferencia que se organiza con la Fundación del Colegio de Psicólogos de Valencia, que realizará precisamente el profesor José María Prieto, que se llama El sentido del humor en el lugar de trabajo, que también es otro tema interesante que tampoco se habla. Te agradezco mucho, el chat está lleno de agradecimientos y creo que no hay ninguna pregunta más. Así que, de verdad, muchas gracias por tu participación, por aportar en estos temas y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido un lujo estar esta tarde y los miércoles con la Academia. Un abrazo muy fuerte y gracias. Muchas gracias.